pues. Ok, muy bien. Vamos a comenzar el capítulo 7. Vamos a leer del versículo 1 al versículo 17. Y ese aquí es un intervalo del capítulo 6 al capítulo 8. Recordarán ustedes en el capítulo 1 nos presenta el autor, o Juan más bien, se presenta como el autor, presenta a la audiencia, habla sobre Dios, habla sobre Jesús, habla sobre los 7 candeleros. Capítulo 2, capítulo 3, habla de las 7 iglesias que están en Asia Menor. El capítulo 1, 2, 3. El capítulo 4 presenta el gran trono donde está Dios y los ancianos que están alrededor, los 4 seres vivientes que están delante del trono. Y bueno, Dios tiene el control de todo. En el capítulo 5 tenemos el libro o el rollo y tenemos al Cordero, el único digno de abrir el rollo. Ese rollo o ese libro tiene 7 sellos. En el capítulo 6 se nos presentan 6 de los 7. Y realmente el capítulo 6 es juicio, mortandad, hambre, peste. Hay juicio severo, hay destrucción, hay llanto, hay mucho de eso. Y luego hay un intervalo, es el capítulo 7. Dicen el versículo 1. Después de esto vi a 4 ángeles en pie sobre los 4 ángulos de la tierra, que detienen los 4 vientos de la tierra para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Y bueno, la pregunta sería sobre los vientos. ¿Por qué no permiten que los vientos salgan? El versículo 2, vi también a otro ángel que subía de donde sale el sol, es del este, y tenía el sello del Dios vivo y clamó a gran voz a los 4 ángeles a quienes se les había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar. Tenían poder de parte de Dios, diciendo: no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Y oí el número de los sellados, 144,000 sellados, de todas las tribus de los hijos de Israel. De la tribu de Judá, 12,000 sellados; de la tribu de Rubén, 12,000 sellados; de la tribu de Gad, 12,000 sellados; de la tribu de Aser, 12,000 sellados; de la tribu de Neftalí, 12,000 sellados; de la tribu de Manasés, 12,000 sellados; de la tribu de Simeón, 12,000 sellados; de la tribu de Leví, 12,000 sellados; de la tribu de Isaacar, 12,000 sellados; de la tribu de Zabulón, 12,000 sellados; de la tribu de José, 12,000 sellados; de la tribu de Benjamín, 12,000 sellados. Después de esto miré, y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas las naciones y tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos. Y clamaban a gran voz, diciendo: la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono, y al Cordero. Y todos los ángeles estaban en pie alrededor del trono y de los ancianos y de los 4 seres vivientes. Y otra vez tenemos ahí la imagen del trono y de los 4 seres vivientes y de los ancianos, imagen o escena que estuvo presente en el capítulo 4. Y se postraron sobre sus rostros delante del trono y adoraron a Dios, diciendo: amén. La bendición y la gloria y la sabiduría y la acción de gracias y la honra y el poder y la fortaleza sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén. Entonces uno de los ancianos habló diciéndome: estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido? Y yo les dije: Señor, tú lo sabes. Y él me dijo: esos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Por esto están delante del trono de Dios y le sirven día y noche en su templo. Y el que está sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos. Ya no tendrán hambre ni sed, y el sol no caerá más sobre ellos, ni calor alguno, porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a fuentes de aguas vivas o aguas de vida. Y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Muy bien.
Y aquí entonces en el capítulo 7 tenemos el intervalo. Después de haber considerado el capítulo 6, donde nuevamente hay sangre, hay muerte, hay peste, hay sufrimiento, hay un juicio, destrucción de Dios. Ahora tenemos esta escena de consuelo, de esperanza. Muy bien. Bueno, del versículo 1 al versículo 17 tenemos lo que es el pueblo de Dios. Hay una pausa dramática en el capítulo 6 y el capítulo 8, que es el capítulo 7. Algunos lo presentaban diciendo, es como cuando hay un mensaje, van a haber 7 y todo es muy intenso, hay un suspenso y luego ya viene el séptimo y hay una pausa dramática. Y es de, ¿por qué está sucediendo eso? Bueno, es un buen balance de la mortandad que hay en el capítulo 6 y ahora en el capítulo 7 hay este consuelo, hay esta esperanza. ¿Ok? Entonces, lo que tenemos aquí en el capítulo 7, del versículo 1 al versículo 7, 17, es una escena de consuelo. Es el pueblo de Dios. Ahora, parece que tenemos dos grupos diferentes del versículo 1 al versículo 8 y del 9 al 17. Pero muchos sugieren, y lo creo, que está hablando del mismo grupo, solamente de dos diferentes formas. ¿Ok? Parece que tenemos dos grupos diferentes. Está hablando del mismo grupo, el pueblo de Dios. Ahora, algunos dicen que el capítulo 7 es la respuesta a la pregunta que se hizo en el capítulo 6, versículo 17, donde dice, el gran día de su ira ha llegado, ¿quién podrá sostenerse en pie? Bueno, se cree que el capítulo 7 es la respuesta de quién puede sostenerse en pie, los que son el pueblo de Dios. El capítulo 7, versículo 9 dice, después de esto miré ya aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas las naciones y tribus y pueblos y lenguas que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos. Se cree que es una respuesta a lo que se preguntó en el capítulo 6, versículo 17. ¿Quién puede soportar todo esto? El pueblo de Dios puede, porque tiene la protección de Dios. ¿Ok? Ahora bien, vamos a dividir esta sección del versículo 1 al versículo 8. Primero vamos a analizar esa sección y luego analizaremos lo que es del versículo 9 al versículo 17. Bueno, del versículo 1 al versículo 8 tenemos a los 144,000 sellados. Dice el versículo 1, después de esto vi a 4 ángeles en pie sobre los 4 ángulos de la tierra que detenían los 4 vientos de la tierra para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Ahora, si ven ustedes en el versículo, 2, la última parte dice, bueno, sale un ángel y clamó a gran voz a los 4 ángeles a quienes se les había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar. ¿Por medio de qué se les dio este poder? ¿O cuál era el medio para hacer daño a la tierra y al mar? Bueno, la idea es el viento. El versículo 3 dice, no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, y es el mismo lenguaje que hallamos en el versículo 1, que detenían los 4 vientos de la tierra para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Entonces la idea es que ese viento que estaban deteniendo, los 4 vientos que detenían, estaban frenando, era aquello que iba a traer destrucción. Ahora, a través de la escritura, específicamente en el Antiguo Testamento, cuando se habla de un viento, ese viento representa o simboliza el poder destructivo de Dios. Entonces, hay esos 4 ángeles, y ustedes observarán otra vez la palabra 4, 4 ángeles, 4 vientos, también usa y habla de 4 ángulos de la tierra. Ok, hay 4 vientos. Esto indica, simboliza a través del Antiguo Testamento el poder destructivo de Dios. La pregunta es, ¿por qué detenían los 4 vientos? Porque así Dios lo mandó. Ellos tenían autoridad, tenían poder. Ahora, los ángeles, estos 4 ángeles, frenan las fuerzas destructivas
hasta que el pueblo de Dios haya sido sellado, que es lo que tenemos en el versículo 2 y el versículo 3. Ahora bien, antes de continuar, quisiera que leyéramos esos versículos. Salmo 104, para poder poner en contexto lo que describe aquí en cuanto a los vientos, los cuatro vientos. Salmo 104, versículo 4, el que hace a los vientos sus mensajeros y a las flamas de fuego sus ministros. Y aquí está hablando sobre Dios y su poder. En el versículo 1, bendice alma mía Jehová, Jehová Dios mío, mucho te has engrandecido, te has vestido de gloria y de magnificencia. El que se cubre de luz como de vestidura, que extiende los cielos como una cortina. Versículo 4, el que hace los vientos sus mensajeros y a las flamas de fuego sus ministros. Jeremías capítulo 49. Jeremías capítulo 49, versículo 36. Es Jeremías 49, 36. Dice Jeremías, Isaías, Jeremías 49, versículo 36. Dice aquí, traeré sobre Elam los cuatro vientos. Otra vez, menciona cuántos. Cuatro. Traeré sobre Elam los cuatro vientos de los cuatro puntos del cielo. Se recordarán en Apocalipsis 7, habla de los cuatro ángulos. Y levantaré y aventaré a todos estos vientos, y no habrá nación a donde no vayan fugitivos de Elam. Traeré sobre Elam los cuatro vientos de los cuatro puntos del cielo, los aventaré a todos estos vientos, y no habrá nación a donde no vayan fugitivos de Elam. En Éxodo capítulo 10, hablando, y de hecho estando en medio de las plagas ahí en Egipto, en Éxodo capítulo 10, versículo 13, y extendió Moisés su vara sobre la tierra de Egipto, y Jehová trajo un viento oriental sobre el país todo aquel día y toda aquella noche, y al venir la mañana el viento oriental trajo la langosta. Y aquí habla del viento como un instrumento de juicio, un viento que trajo la langosta, lo cual consumió todo y trajo gran destrucción. Entonces, hablando aquí sobre este viento o esos cuatro vientos, estamos hablando del poder destructivo de Dios. Ahí viene un juicio, o en medio de este juicio, estos ángeles detienen esta destrucción porque se tienen que sellar a los 144,000. Ahora bien, el versículo 2, el versículo 2 dice, y vi también a otro ángel que subía de donde sale el sol. Ahora bien, ¿de dónde sale el sol? El sol sale del este. Así, está el norte, el este, el sur y el oeste. Bueno, creo que lo estoy viendo al revés, pero bien, entonces la idea es que este salía del este, subía de donde sale el sol. Ahora, el este está relacionado con la venida de Dios. El este en sí es la dirección relacionada con Dios en la escritura. Dios viene del este, ¿ok? Entonces, de aquí sale un ángel que subía de donde sale el sol. Por favor, si leemos los versículos que tenemos en pantalla, Ezequiel, capítulo 43. Ezequiel capítulo 43, versículo 2. Aquí hablando del oriente, el oriente es el este. Aquí dice, he aquí la gloria del Dios de Israel que venía del oriente, y su sonido era como el sonido de muchas aguas, y la tierra resplandecía a causa de su gloria. Versículo 4, y la gloria de Jehová entró en la casa por la vía de la puerta que daba al oriente. El oriente está relacionado con la venida de Dios, es la dirección relacionada con Dios. Dios viene del este. De hecho, se me hizo muy interesante, por ejemplo, en Mateo capítulo 2, versículo 1 y 2, hablando sobre un juicio, hablando sobre el trabajo que hace Dios, sobre el juicio que viene de Dios, sobre el trabajo y la misión de Dios.
eh, obviamente se está usando en un sentido simbólico. En Mateo capítulo 2, versículo 1 y 2 dice, cuando Jesús nació en Belén de Judea en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos, vinieron del este, diciendo, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el este, en el oriente, y venimos a adorarle. Me llama mucho la atención que el oriente o el este es la dirección más relacionada con Dios y su venida, y es también donde había salido la estrella cuando Jesús nació. Entonces, cuando vemos en capítulo 7, de versículo 1 y versículo 2, el ángel en el versículo 2 es un mensajero que viene de parte de Dios. No viene a destruir, sino más bien viene a avisar a los ángeles que tienen autoridad de parte de Dios a que se esperen un momento, porque hay aquellos que deben ser sellados, aquellos que tienen que ser rescatados, más bien, por decirlo así, de esta destrucción que viene de parte de Dios. Entonces, inmediatamente en el versículo 1 y en el versículo 2 del capítulo 7, tenemos esta idea de hay, hay rescate, hay protección para aquellos que están en el Señor. ¿Ok? Bien. Después de esto, dice el versículo 1, en el capítulo 7, por favor, de Apocalipsis, después de esto vi a 4 ángeles en pie sobre los 4 ángulos de la tierra, que detenían los 4 vientos de la tierra para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol, es decir, la destrucción. Vi también a otro ángel que subía de donde sale el sol del este y tenía el sello de Dios vivo, del Dios vivo, y clamó a gran voz a los 4 ángeles a quienes se les había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar con el uso del viento. Otra vez, no literalmente, lo que está viendo Juan es una visión, diciendo, no hagáis daño a la tierra ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Ok, entonces tiene que haber algún tipo de sello. Ustedes verán en los versículos que siguen, habla sobre el sello del Dios vivo, en el versículo 2. En el versículo 3 habla sobre hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Versículo 4 habla de los sellados. Y bueno, de hecho hasta el versículo 8 tenemos a los sellados. Bueno, el versículo 2 habla sobre el sello de Dios. El sello comúnmente se usaba para indicar propiedad. Uno ponía su sello sobre su propiedad, algo que le pertenecía, y también indicaba que algo había sido autenticado. ¿Ok? En otras palabras, es auténtico, pertenece a tal cosa o a tal persona. Entonces, en el capítulo 14, versículo 1 y 4, nos dice quiénes eran estos sellados y con qué estaban sellados. ¿Ok? Entonces, en el capítulo 14, versículos 1 y 4, y recordarán dónde están estos sellados. Están en la tierra según el versículo 1 al versículo 8. Pero bien, dice Apocalipsis capítulo 14, versículo 1 y 4. Después miré y aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión y con él 144,000 que tenían el nombre de él, del Cordero y de su Padre escrito en la frente. El versículo 4, estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Estos fueron redimidos de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero. Entonces, aquí lo que tenemos, el sello, está relacionado con el nombre de Dios, propiedad de Dios, autenticado por Dios, pertenencia de Dios. El sello claramente es figurado y no literal. El sello es simbólico, lo cual representa que le pertenecemos. Entonces, en el capítulo 7, cuando el ángel viene, sale de donde sale el sol, viene a sellar a aquellos que le pertenecen al Señor. Han sido identificados como pertenencia de Dios, como personas que han sido fieles al Señor o que han vivido en el Señor. Ahora, en cuanto al sello,
es algo común, no es algo extraño en la escritura. Por ejemplo, en Éxodo capítulo 28, versículo 36. En Éxodo capítulo 28, versículo 36. Éxodo 28, 36. Ok, bien. De hecho, vamos a leer. mm, Vamos a leer hasta el versículo 38. Bueno, hasta el versículo, sí, hasta el versículo 38. Noten ustedes aquí, por ejemplo, habla sobre un sello, habla sobre una lámina de oro fino. Harás además una lámina de oro fino y grabarás en ella como grabadura de sello santidad a Jehová. Entonces iba a ser sellada. ¿Y dónde iban a poner esa lámina de oro? La pondrás con un cordón de azul y estará sobre la mitra, por la parte delantera de la mitra estará, y estará sobre la frente de Aarón, y llevará Aarón las faltas cometidas en todas las cosas santas que los hijos de Israel hubieran consagrado en todas sus santas ofrendas, y sobre su frente estará continuamente, para que obtengan gracia delante de Jehová. Aquí tenemos casi el mismo lenguaje del capítulo 14 de Apocalipsis, versículo 1 y 4. Esta iba a estar sobre la frente, iba a estar sellada, santidad a Jehová. En ese caso, propiedad, o le pertenece a Jehová. Ezequiel capítulo 9, el versículo 4, mismo lenguaje. Yo honestamente no me había percatado de cuántas referencias hay en el Antiguo Testamento, o más bien, no me había percatado cuántas referencias tiene el libro de Apocalipsis sobre el Antiguo Testamento. ¿Lo dije bien? O bien, no me había dado cuenta que el Apocalipsis hace referencia a mucho del Antiguo Testamento. Creo que ahí sí ya lo dije bien. Muy bien, en Ezequiel capítulo 9, versículo 4 dice: y le dijo Jehová, pasa por en medio de la ciudad. Eh, Bien, es posible que este no sea el versículo, pero Ezequiel 9:4, y le dijo Jehová, pasa por en medio de la ciudad, por en medio de Jerusalén, y ponlas, ok, bien, sí es, y ponles una señal en la frente a los hombres que gimen y que claman a causa de todas las abominaciones que se hacen en medio de ella. Entonces, a la gente, a los hombres que vieran abominación y les causara repulsión, les causara sufrimiento, iba a haber una señal en su frente. Iban a pertenecer al Señor. Y bien, en el Nuevo Testamento, en 2 Timoteo 2:19, hablando sobre los hijos de Dios, hablando sobre aquellos que le pertenecen al Señor, dice Pablo en 2 Timoteo 2:19 lo siguiente: pero el fundamento de Dios está firme teniendo este sello. Conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Conoce el Señor a los que son suyos, tienen un sello. Entonces aquí, cuando habla sobre el sello de Dios y aquellos que han sido sellados, bueno, sabemos entonces, basado en la información que tenemos en el Antiguo Testamento y en el Nuevo, y lo que leímos en el capítulo 14, versículo 1 y 4 de Apocalipsis, los que tienen el sello le pertenecen a Dios. ¿Ok? Ahora, este sello no iba a ser algo literal, no iba a ser algo físico, era solamente un símbolo que representaba, que indicaba que le pertenecían a Dios. ¿Ok? Ahora bien, del versículo 4 al versículo 8 tenemos a los sellados. ¿Quiénes son los sellados? Del versículo 4 al versículo 8. Tenemos a 144,000 sellados de todas las tribus de Israel. Tenemos a Judá, tenemos a Rubén, tenemos a Gad, tenemos a Aser, a Neftalí, a Manasés, a Simeón, a Leví, a Isaacar, a Zabulón, tenemos a José y a Benjamín, y creo que a lo mejor me pasó uno, no. De hecho, Dan y Efraín, los cuales eran parte de la tribu, no están. Y notarán ustedes también que Judá es el primero en la lista. Sabemos que Jesús vino de la tribu de Judá. Pero bien, uno de los comentarios que observaba
y que consideraba era que no vale la pena eh, tratar de analizar quién está, quién no está, quién viene primero, quién viene al final. Entonces, no es cuestión de quién está y quién no está. Hay un propósito en cuanto a todo lo que tenemos aquí. Ahora bien, una de las cosas que observamos es esto, de la tribu de punto, ya sea de Judá, de Rubén, de Gad, de Aser. Bien. Y luego nos dice cuánto, 12,000 sellados. Para aquellos que han leído el Antiguo Testamento, específicamente, por ejemplo, el libro de Éxodo o el libro de Números, ustedes verán que ese tipo de frase es común cuando se habla de un censo o cuando se está hablando de un censo. Incluso cuando o antes de que el pueblo de Israel tomara Canaán, se iba a hacer un conteo de los hombres, creo que de 20 hasta, no recuerdo qué edad, estoy entre 40 o 60, pero se iba a hacer un conteo, se iba a hacer un censo de aquellos que podían pelear. Era un grupo militar. De hecho, si leen el capítulo 14, versículo 4, parece ser que los sellados, eh, o que aquí los sellados están haciendo referencia, o se hace referencia sobre un grupo militar cuando se habla de los sellados. Por favor, consideren el capítulo 14, versículo 4. ¿Quiénes son los sellados? Si leen el versículo 4 del capítulo 14 nos dice quiénes eran. Esos son los que no se contaminaron con mujeres. Entonces, los sellados no eran mujeres, eran hombres, pues son vírgenes. Obviamente, hay un grupo religioso que toma este número literalmente, es lo que solamente van a estar en el cielo 144,000. Bueno, pues parece que los 144,000 solamente van a ser hombres, así que mujeres, el patriarcado otra vez ha vencido. Vaya, yo no enseño que sean 144,000 el número exacto, así que yo no creo eso. Pero indica que son hombres que no se contaminaron con mujeres y que son vírgenes. Entonces, obviamente, si yo estoy hablando con alguien de este grupo religioso y me dice, pues los 144,000, mi pregunta entonces sería, pues, que esos 144,000 primero son hombres y son vírgenes. Pero bien, estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que van. Y esa idea de esa parte del versículo, estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va, indica un grupo militar, un army, un ejército, vaya. Y el Cordero siendo el líder, el capitán. Estos fueron redimidos de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero. Ahora bien, si regresamos al capítulo 7 de Apocalipsis, entonces, ¿quiénes son los sellados? Parece ser un grupo de hombres, un grupo militar, no literalmente hombres, pero un grupo militar que va a luchar, es un ejército espiritual. En el capítulo 7, versículo 14, dice, yo le dije, Señor, tú lo sabes, cuando preguntan quiénes son estos, y él me dijo, estos son los que que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Nuevamente, para los que han leído el Antiguo Testamento, era común que después de una guerra, después de una batalla, los soldados o el ejército lavaran sus vestiduras. Por ejemplo, en Números capítulo 31, versículo 19 y versículo 24, 19 y versículo 24, capítulo 31, 19 y 24, dice, vosotros cualquiera que haya dado muerte a persona, cualquiera que haya tocado muerto, permaneced fuera del campamento 7 días y os purificaréis al tercer día y el séptimo vosotros y vuestros cautivos. Ahí habla sobre cautivos, indicando que hubo una guerra. El versículo 24 dice el versículo 24, además lavaréis vuestros vestidos el séptimo día y así seréis limpios y después entraréis en el campamento. Y de hecho todo aquí del versículo 13 al versículo 24 está hablando sobre eso, sobre ir a la guerra y bien, todo eso. De hecho, si leen conmigo, por ejemplo, el versículo 3 del mismo capítulo 31, entonces Moisés habló al pueblo diciendo, armaos algunos de vosotros
para la guerra y vayan contra Madián y hagan la venganza de Jehová en Madián. 1000 de cada tribu, de todas las tribus de los hijos de Israel. Otra vez el mismo lenguaje en Apocalipsis 7. Enviaréis a la guerra. Así fueron dados de los militares de Israel, 1000 por cada tribu, 12,000 en pie de guerra. Y luego ya después de la guerra tenían que regresar y lavar sus vestiduras. Entonces, aquí es claro en el capítulo 7 que está hablando sobre un grupo militar. Entonces, la idea, pues, en el capítulo 7 es que los 144,000 son todo el ejército espiritual de Dios. ¿Ok? En cuanto al número, no está hablando de un número literal, sino está usando un número para hablar de la totalidad del ejército de Dios. En el capítulo 13, versículo 16 de Apocalipsis, dice, Apocalipsis 13, 16, Apocalipsis 13, 16, y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente. En otras palabras, fueron sellados. Pero bien, hablando sobre, aquí el contexto está hablando sobre, sobre una bestia, y aquí específicamente está hablando sobre lo que hizo la bestia. Pero bien, en el capítulo 7, no sé, ahora que lo pienso, no sé si Apocalipsis 13, 16 sea el versículo indicado para hablar de todo el ejército espiritual de Dios, puesto al contexto. Pero lo que sí sabemos es que el 144,000 no es un número exacto en cuanto a literal, que estos son los únicos redimidos, no es el caso. Y hasta eso, si leemos el contexto en el capítulo 7, está hablando sobre aquellos que estaban en la tierra. Bien, si continuamos en el capítulo 7, versículos 9 al 17, ignoren el versículo que leí anteriormente. Honestamente, no creo que ya pensándolo bien, no aplica muy bien en Apocalipsis 13, 16. Pero bien, siguiendo con la lectura en el capítulo 7, versículos 9 al 17. Y en cuanto a los 144,000, vamos a tocarlo en un tema, bueno, más que en el capítulo 14, porque es cuando lo vuelvo a mencionar. Así que si no lo citamos muy seguido o no nos enfocamos mucho en ese número, primero, no hay necesidad, puesto que no es un número literal, es un número que simplemente indica totalidad. Pero si todavía nos queda esa curiosidad, cuando lleguemos al capítulo 13, al capítulo 14, vamos a elaborar un poco más en ello. Muy bien, del versículo 9 al versículo 17, aquí en el capítulo 7, habla del otro grupo. Otra vez, la idea es que está hablando del mismo grupo, no de otro grupo. ¿Ok? El versículo 9 dice, después de esto miré y aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas las naciones y tribus y pueblos y lenguas que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos. Algunas cosas. Ustedes observarán, por ejemplo, en el último grupo había un número exacto, 144,000. Aquí es un número, o más bien es un número innumerable, o es un grupo innumerable, no se puede contar. En el grupo anterior tenemos a las tribus de Israel. Aquí tenemos de todas las naciones y todas las tribus y pueblos y lenguas de cada nación. El grupo anterior, al parecer, estaba en la tierra. Este grupo, del versículo 9 al versículo 17, está hablando sobre aquellos que están en el cielo y al parecer ya ha pasado la tribulación. Entonces, otra vez, sugerimos que está hablando sobre el mismo pueblo de Dios. Algunos sugieren que tenemos el antes y después del mismo grupo. En otras palabras, que del versículo 4 al versículo 8 estamos hablando del mismo grupo, estamos hablando del grupo antes de la tribulación, y del versículo 9 al versículo 17 tenemos al grupo después de la tribulación. Y tendría sentido. Lo que sí debemos cuidar en cuanto a estos dos grupos es que si decimos que son grupos diferentes, se va a hacer muy difícil distinguirlos y distinguir quiénes son este grupo y quiénes son aquel grupo.
Entonces, tiene sentido que sea el mismo pueblo de Dios, se está hablando del mismo grupo. Como menciono, algunos sugieren que es el grupo antes de la tribulación o durante la tribulación y el grupo después de la tribulación. En cualquier caso, lo que debemos analizar es su condición. El versículo 9 dice que tenían ropas blancas, es decir, han sido vengados, han recibido algún tipo de protección. Ahora, antes de continuar con eso, sí quisiera leer un versículo antes de continuar con lo que tenía en pantalla. En el capítulo 5, versículo 9. Aquí de Apocalipsis, el capítulo 5, versículo 9 dice, y cantaban un nuevo cántico diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Y es el mismo lenguaje que usa el capítulo 7. Entonces, otra vez está hablando del pueblo de Dios. Bien. El versículo 9 habla de ropas blancas, lo cual indica que han sido vengados, han recibido algún tipo de premio. Esta frase de ropas blancas es muy común en Apocalipsis. Por ejemplo, en capítulo 3, versículo 4, cuando está hablando a la iglesia allí en Sardis, pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas, porque son dignas. En capítulo 6, versículo 11, y se les dieron vestiduras blancas y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos que también habían de ser muertos como ellos. En el capítulo 19, el versículo 8, dice, y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Han sido vengados, han recibido su premio. Bien, entonces tenemos aquí a los que han sido fieles. Del versículo 10 al versículo 12 tenemos alabanza de gratitud. Clamaban a gran voz. Estaban gritando, pero en voz organizada y ordenada. La salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono y al Cordero, y notarán cómo pone el Cordero con Dios, indicando que Jesús es Dios. Todos los ángeles estaban en pie alrededor del trono y de los ancianos y de los cuatro seres vivientes. La misma visión, la misma escena que encontramos en el capítulo 4. Y se postraron sobre sus rostros delante del trono y adoraron a Dios diciendo amén, la bendición y la gloria y la sabiduría y la acción de gracias y la honra y el poder y la fortaleza sean nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén. Tenemos esta alabanza de gratitud. La salvación ha venido. ¿Y qué es lo que ellos están celebrando? Están celebrando la salvación. Están celebrando que han sido salvados por Dios y por el Cordero. Es lo mismo que tenemos del versículo 1 al versículo 8. Los que son sellados le pertenecen al Señor. Y si le pertenecen al Señor, ¿qué es lo que van a recibir? Salvación. ¿Qué es lo que, por lo que están dando gracias del versículo 10 al versículo 12? Ahora, del 13 al 17 tenemos el resultado de la fidelidad a Dios, de la fidelidad al Cordero. Estos que están vestidos de ropas blancas le preguntan a Juan quiénes son y de dónde han venido. Y Juan dice, tú lo sabes. Y él me dijo, esos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Por esto están delante del trono de Dios, es decir, han vencido, han sido un buen ejército, han sido victoriosos. Por eso están delante del trono de Dios y les sirven día y noche en su templo, y el que está sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos. Hablando sobre el tabernáculo, referencia al Antiguo Testamento. Ya no tendrán hambre ni sed, ni el sol caerá más sobre ellos, ni calor alguno, porque nos da la razón por qué ya no tendrán hambre, ni sed, ni calor, ni frío, porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a fuentes de aguas de vida. Y Jesús, de hecho, habló sobre las aguas de vida en Juan capítulo 4, cuando habló con la mujer samaritana. Y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos, es decir, Dios los consolará. No está hablando literalmente. La idea de lágrimas no es que van a estar sufriendo, sino que van a ser consolados.
Entonces tenemos aquí nuevamente el sello relacionado con el nombre de Dios. Los sellados están siendo consolados. Ahora, algo que nos llama mucho también la atención es en cuanto al versículo 9. Con palmas en las manos y en la presencia del Cordero vestidos, perdón, de ropas blancas, lo cual indica que han sido victoriosos y con palmas en las manos, con palmas en las manos. Muchos tienen la pregunta de qué significa eso. Bueno, hace referencia también al Antiguo Testamento, específicamente en Levítico capítulo 23, en Levítico capítulo 23, versículo 40, en Levítico capítulo 23, versículo 40. Es la fiesta de los tabernáculos, una de las fiestas que celebraban los judíos. Era una fiesta solemne. Y tomaréis el primer día ramas con fruto de árbol hermoso, ramas de palmeras, ramas de árboles frondosos y sauces de los arroyos, y os regocijaréis delante de Jehová vuestro Dios por 7 días. Entonces el versículo 43 aquí en Levítico 23, para que sepan vuestros descendientes que en tabernáculos hice yo habitar a los hijos de Israel. Otra vez haciendo relación a los tabernáculos. Hice yo habitar a los hijos de Israel, tenían protección cuando los saqué de la tierra de Egipto, yo Jehová vuestro Dios. Entonces aquí tenemos la idea de que estuvieron en esclavitud en Egipto, Dios los sacó de la esclavitud, los redimió, los vengó, ahora están fuera de ese lugar, tienen protección y van a demostrar esa gratitud con las palmas, las rameras, no, las ramas, no hombre, creo que este no lo va a poder subir a YouTube. Las ramas de árboles frondosos y sauces de los arroyos. Bueno, ok. Entonces, a través de eso iban a demostrar su gratitud y su gozo, vaya, de haber sido redimidos, que es lo que tenemos en el capítulo 7 de Apocalipsis. Entonces, aquí en la última parte del versículo, perdón, en la última parte del capítulo 7, del 9 al 17, tenemos el resultado de la fidelidad a Dios, una alabanza de gratitud, y Dios conoce a los que son suyos. Esto es un intervalo perfecto para balancear lo que tenemos en el capítulo 6, lo que estudiamos en el capítulo 6. Muy bien, y con eso terminamos la clase de hoy. Voy a dejar de grabar. Ok.